Marta, volviste al programa, muy bien, tuvimos dos Pero programas. me han extrañado. Sí, claro. Y vos sabés que en los programas anteriores reflexionamos sobre el tema internacional. Y nosotros tenemos toda una estructura, una red de amigos, compañeros, en casi todos los países del mundo. Y esos compañeros colaboraron, porque como estuvimos hablando de temas internacionales, y esos compañeros al colaborar nos buscaron información, hablamos de geopolítica, yo le voy a contar lo que pasa en España, yo le voy a contar lo que pasa en Italia. Y se comunicaron para ver qué tema trabajábamos ahora. Le dijimos, vamos a trabajar el tema de salud. ¿Y le interesa que le mandemos propuestas? Sí, nos interesa. Bueno. Y se ha armado como un grupo interesante a nivel internacional. Que esto, Adrián, Andreata. Esto, Tomás y Luciategui. Esto no suele pasar. Ellos dicen, pero ustedes en este debate están debatiendo también desde un lugar muy particular, porque está claro que la mayoría que lo que vos llevás son peronistas, sí, le digo, es obvio, debatimos desde el peronismo con el resto de las doctrinas. Entonces eso nos interesa mucho, porque lo que queremos nosotros es ver cómo vamos transitando también desde nuestro propio debate en los lugares donde trabajamos, porque a mí me dicen, ¿y vos qué sos? ¿Qué votaba? Y yo, ¿y qué es eso del peronismo? Y empiezan, y ahí se fueron organizando. Pero yo le quiero mandar un saludo a Ignacio Hernández, está en España. David Luis Drade está en Taiwán. Hay uno en México que se llama Watson. Y hay un Franco Forzati que también está en México. Se empiezan a juntar, se empiezan a armar las tropas de argentinos que están en el mundo y a colaborar. Y este programa sirve porque como se ve por internet, aparte de que... Así que, Adrián, Tomás, que vamos a conversar sobre el tema salud. Esto se lo van a ver, ¿eh? Aparte de los miles y miles y miles que lo ven en la Argentina, porque después se reproduce, aparte del Canal 26 y demás, lo ven en el mundo, y reflexionan y debaten, e interactúan entre ellos. Es muy interesante. Todo esto lo hace Susi Proni, que es una compañera que tenemos en Quilmes, que se le ocurrió organizar esto y lo organizó muy bien. Claro, las redes te lo permiten. Cuando nosotros era difícil. Está bien, con larga distancia era difícil. ¿Para qué voy a hacer un llamado de larga distancia? Pero es interesante. Es interesante cómo esto va transitando, cómo esto se va armando y cómo se interactúa. No es fácil conseguir que vocacionalmente los compañeros dediquen horas a aumentar nuestro conocimiento. Así que yo se lo quiero agradecer. Vamos a ir agradeciendo programa por programa a los que nos manden la información. Y en realidad es una manera también de que se genere la red, se reconstruya y se incentiven a hablar entre ellos. Es muy interesante, hay mucha documentación nuestra ya traducida a los idiomas de origen, incluso en japonés. Muy interesante y quizás no pasó nunca en la historia de la humanidad. Porque que la gente, que el pueblo, no que los que se dedican a eso, los políticos, los antropólogos, hablen de una ideología que se da en un pueblo determinado, a mí me parece que nunca pasó. Es muy interesante lo que está pasando. No hablaba el pueblo de la Revolución Francesa, ¿eh? Y es muy interesante lo que está pasando con el peronismo. Porque como Milei hace discursos psicológicos, el discurso profundamente doctrinarios de una doctrina falsa, pero profundamente doctrinario, por eso no lo entiende nadie, que es el anarcocapitalismo. También hay que debatir con él desde otra doctrina. Y no hay otra doctrina en la Argentina por fuera del peronismo. Está la marxista, la liberal, pero los liberales tienen miedo de ser liberales y dicen, no, esto...
Y los marxistas ni dicen, ni los trotskistas dicen. Cuando discuten parecen ahora defensores de los pequeños y medianos propietarios, ¿viste? No, casa para todo, la verdulería, la carnicería. Digo, pero si en el trotskismo todo eso es estatal y las casas son del Estado también. Pongámonos de acuerdo, muchachos. Pero no. Ellos, viste, que son... Entonces, ahora nosotros, orgullosamente peronistas, debatimos desde nuestra doctrina. Y nuestra doctrina también genera un sesgo en cómo evitar que nuestros compatriotas se enfermen, y si se enferman, cómo los curamos. Y de eso vamos a debatir hoy, porque hay una salud que es, pero el médico cuando da el medicamento y el bicho no sabe. No, claro, el bicho no sabe cuando entra, en qué cuerpo entra, y el medicamento es el medicamento, pero hay todo un entorno que hace que el bicho entre más fácil o no, y hay todo un entorno que hace que el remedio surta más efecto o menos efecto. El medio ambiente. El medio ambiente, el ambiente, la comunidad, la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. En un pueblo feliz y una patria grande se deben enfermar mucho menos. No te quepa ninguna duda. Entonces miren si va a haber o no va a haber una salud peronista. A ver, querido Andrea, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Tuvieron todo un día debatiendo, todo un día reflexionando. Vos te has pasado toda una vida ya reflexionando alrededor de esto. Sí. ¿Cómo ves la profesión? ¿Cómo está? ¿Cómo nos diferenciamos? Todo tuyo. Mira, yo lo que creo es que de diagnóstico estamos llenos durante años, ¿no? El diagnóstico principal es la fragmentación del sistema de salud. Y digo las pequeñas cosas que pueden verse o que aparecen en las quejas generales y que padecen generalmente los más humildes, ¿no? Los que no tienen ningún tipo de cobertura. Los que tienen cobertura también, ahora después si querés lo hablamos. Sí, claro. Pero la atención pública de la salud requiere que tengas turnos alejados, colas de las madrugadas, guardias abarrotadas para la emergencia. Entonces uno piensa, dice, perdón, la salud es lo mejor que puede tener una persona, un pueblo, una comunidad. Es decir, con salud se pueden lograr otras cosas, porque si vos tenés salud tenés trabajo, porque cuando tenés trabajo y si no tenés salud no podés cumplir con las dos cosas. Esto es importante resaltarlo. Y como el general nos enseñó que gobernar es dar trabajo, nosotros tenemos que pensar que tenemos que dar salud para que el pueblo pueda tener su trabajo y pueda tener una vida digna. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué pensamos? Porque siempre pensamos en las soluciones, como pensaba Carrillo en su momento, un humilde hombre que veía la cosa, cómo sucedía, y en función de eso crea una medicina social en la cual, no la medicina social que quieren vendernos de otras cosas, no, la medicina social desde lo socialmente justo para un pueblo. Que además lo unificó con todo lo que es la ciencia y con los mejores valores que pueden meterse en un lado. Generó hospitales, generó luchas preventivas, como por ejemplo el paludismo, el Chagas, descubriendo y trabajando sobre eso, erradicó enfermedades infecciosas muy importantes. Tomás es un excelente alumno de Carrillo, te diría. Las charlas que hemos tenido hasta ahora me han demostrado eso y lo toma a rajatabla. Pero también es importante, y lo hablábamos con Marta al principio y antes de entrar, que la salud también es amor. Porque el médico no solo tiene la vocación de lo que le gusta, sino que lo tiene que dar con amor, porque es la única forma de poder empatizar con el otro. Esta es la realidad. Entonces, pensamos un sistema que no es extraño. Si la comunidad organizada que nos enseñó Perón podemos llevarla a la salud en una pequeña proporción, estamos diciendo, bueno, tenemos la organización de un sistema sanitario que le devuelva al pueblo lo que necesita, que es la salud, para poder reivindicarse en todas sus cuestiones, en su trabajo, en su familia, en el amor, en el esparcimiento.
en su ambiente, en su alimentación. Digo, todas son cosas que me parece hay que unificarlas, porque es eso, es el cuerpo, es la vida. Y hay distorsiones. Vos, a ver, pasaste muy por encima ahí, pero es decir, el discurso del actual presidente, digamos, no es solamente un tema ideológico o doctrinario, si se quiere, con la locura que es el anarcocapitalismo, que como lo expresa hasta tiene contradicciones propias, sino porque vive en su propio mundo. Y vivir en su propio mundo implica estar fuera de la realidad. Porque, ¿qué es lo mejor? Es el prójimo, es el ayudar al otro, empatizar con otro cuál es su problema y devolverle por su responsabilidad las acciones que deba tener, pero que fundamentalmente va por líneas que claramente te van a dar un diagnóstico de enfermedad. Y esto porque hablamos de los procesos salud-enfermedad. Hay autoridad. Hablo con colegas que se dedican a la psiquiatría. Vos sabés que mi señora también es psicóloga. Claro. Lo vemos y lo analizamos permanentemente. Y ya no es un brote esquizofrénico clásico. Pero un hombre que no tolera nada, no tolera una contradicción, se enoja, maltrata, y no frena, no tiene freno. Todos los mecanismos inhibitorios de sus acciones están anulados, no tiene la inhibición. Por eso ese freno que le falta, es decir, es el que lo lleva a no estar en las buenas condiciones sanitarias, de salud mental específicamente, ¿no? Después lo otro no puedo decirlo porque la verdad, al no ser paciente, al no haber analizado su historia clínica, nada por el estilo, no tengo la ética para poder conversar. Pero en esto se ve claramente. A nosotros nos enseñaron desde la clínica y de los grandes clínicos que el diagnóstico con el paciente se empezaba a hacer cuando se le daba la mano al paciente, cuando entraba al consultorio. ¿Por qué? Porque uno lo miraba las facies, miraba la forma, miraba la posición en la cual entraba y uno ya se daba cuenta hacia dónde hacerlo. Después hacía la clínica clásica con toda la anamnesis que hacía, el acto médico y finalmente cuando tenés el diagnóstico metés el tratamiento, porque esta es la realidad. Entonces, esto que hablo del presidente que me apena y me molesta, digamos, son las dos cosas, ¿no? Digo, esta contradicción de emociones que uno tiene en sí mismo lleva a que este muchacho, digo, ¿a dónde nos va a llevar? Porque hay 47 millones. ¿Verdad? ¿Te preocupa? Totalmente, totalmente. Nosotros, sabes que lo hemos tratado. Yo desde el año 2016 que lo trato. Es un muchacho distinto. Vos decías, bueno, cada uno con su locura. ¿Cuántas veces queda cada loco con su tema? Sí. El problema es que llegó a presidente. Llegó a presidente y toma decisiones que impactan en el conjunto. Lo que quiere cantar rock, que cante rock, qué sé yo, quiere presentar un libro y quiere hacer 2 shows en uno, que lo haga. A mí no me... El problema son las acciones generales. Claro. Las acciones generales, por ejemplo, pasan por subestimar lo que puede estar pasando en Misiones. Y subestimar eso sería grave y no darle la atención suficiente también. Y lo más grave de todo sería que no se entere porque no quiere enterarse. Él está afirmando que están mejorando la hoja de balance del Banco Central. Bueno, es falso. Si lo lee se da cuenta que no es. No lo lee. Tampoco leyó su recibo de sueldo, por eso no se había enterado que tenía más. Tampoco leyó el decreto que firmó cuando aumentó lo. Tampoco mira su cuenta bancaria, porque eso se hubiese de cuenta, che, toda esta plata de dónde salió, del aumento que yo mismo me di cuando firmé un decreto que no leí. Pero no mira nada de eso. También le hacen algunos cuentos como lo del superávit fiscal, y él lo cree y lo repite, y ahora se tomó la costumbre
de generar causalidades en la economía que no son tales. La primera discusión es si hay esas causalidades siendo una ciencia social, porque hay muchas variables de contexto que... Pero encima, las causalidades que están razonablemente aceptadas en la disciplina, las está diciendo mal, porque no le cierran su esquema. Por eso la charla que da desde Davos, que era claro que no estaba ubicado en tiempo y lugar. Me acuerdo que estaba en otro canal de televisión y decía, mire, el muchacho lo acabo de escuchar, no está ubicado en tiempo y lugar. Quizás fue que viajó 12 horas, que no durmió, que qué sé yo. Es lo que vos dijiste, bueno, un ataque le dio, qué sé yo, le pasó algo en algún momento. No, pero después fue continuo, vino. Y en las últimas semanas tuvo lo de España y un rato antes había tenido acá una reunión con empresarios donde el que organizó la reunión, que es Eunequian, cuando salió hizo una declaración muy desagradable, lógica desde Eunequian, no hizo todo, le puso, cobró la... Llegó como una tromba, no se sentó en la mesa, habló, se fue, no saludó a nadie. Bueno, fue una falta de respeto. Pero por ahí es su propia demencia lo que lo lleva a esto. Claro, los profesionales de la salud mental que no necesitan ocultar, no necesitan dar la mano, no es la palabra, con lo que decís y la construcción de las oraciones vas y del pensamiento vas haciendo el diagnóstico, dice, este muchacho, ya van llegando, cada uno seguramente, depende de la escuela, de cada psicólogo, de cada psiquiatra, pero va empezando a haber un diagnóstico, un diagnóstico donde hablan de un síndrome organizado, de una persona culta, nadie puede negar que sabe las operaciones aritméticas, que escribe con sujeto, verbo y predicada, que habla razonablemente, que, o sea, es una persona que terminó su formación. Después si es un maestro, no es un muchacho formado, nada más, no es. Y te diría en una doctrina muy menor como es la anarcocapitalista, que uno la lee por arribita, como viste. Vetusta. Sí, es de tan de culto que es una secta. Claro. Porque viste cuando decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una secta y algo de culto? Bueno, que lo de culto es más masivo, lo escuchá, venía otra cosa. De secta es eso. Bueno, ese es eso y lo que está por fuera de la secta no sirve. No son ni mil en el mundo. Tienen su congreso anual, no es que no lo tienen. Son los viejos anarquistas que se diferencian de ellos, reivindican a los viejos anarquistas. Sí, claro. La diferencia es que dan la vida por la propiedad privada y en el caso de Milei y algunos más, no todos los anarcocapitalistas, creen en Dios. Entonces construyen, también por eso habla del orden espontáneo del mercado. Él dice, la creación de Dios es con orden, esto es obvio, siempre que se crea tiene que ser, la lógica indicaría que tiene que haber una base a crear. Bueno, el orden espontáneo se crea con orden, el mercado, donde tienen que interactuar las personas jurídicas o humanas, en absoluta libertad, recrea ese orden. Él dice, la autoridad no es creación de Dios, es las ambiciones del hombre. La máxima autoridad es el Estado. Destruyamos el Estado porque no haya autoridad. Ahí está el tema narco. Claro. Ya resolvieron cómo registrar la propiedad con el blockchain porque no lo tenían resuelto. Está bien, señor. Si, bueno, si no hay alguien que sea fe pública. No puede haber fe pública porque no hay Estado. Entonces, ¿quién dice que esto es tuyo? En ese momento él se quedó, me dijo buen punto. Él cuando algo lo sorprende dice buen punto y se va a estudiar. Yo lo contesto. Después, algunas semanas después me llamó muy temprano. Yo no sabía que no dormía, pero me llamó la atención que me llamara tan temprano. Y, bueno, no digo que no duerme nunca, digo que no. Sí. Dijeron ahora que tienen problemas para dormir, siempre lo están diciendo. Me llamó muy temprano y me dijo, encontré, ¿qué encontraste? ¿Cómo registrar la propiedad sin Estado? Y es el sistema, es el software. Que es lo que se usa para las monedas virtuales, digamos, el Bitcoin y todo eso. Eso sucede años. Bueno, esto en realidad ha generado esa personalidad, alguna situación particular en la sociedad argentina ante dos gobiernos totalmente fracasados, que fueron un asco, el de Macri y el de Alberto,
y que apareciera. Y ahora es muy delicado porque toma decisiones no ya sobre su vida, toma decisiones sobre el conjunto, y encima se mete con los familiares de que falta de código. Vos te vas a la cancha siempre, nadie tiene un problema con vos, lo tiene con vos, no se va a meter con tu mujer, ¿no? Es una cosa de locos esto. ¿Cómo te va a meter con la mujer? Debe ser una cosa que no. Esto, Tomás, está teniendo impacto en la salud colectiva. ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál es tu primer análisis de lo que nos está pasando con el presidente, pero a su vez cómo se resuelve también desde otras doctrinas? Sí, desde ya que tiene un impacto gigante. Sobre todo, creo que es importante hacer hincapié en que desde el justicialismo tenemos una doctrina sanitaria, y que la doctrina sanitaria de justicialista se basa no en la enfermedad, en el valor de la enfermedad, que es el valor negativo, ocasional, decía Carrillo, sino en el valor positivo, permanente, y no en el individuo, sino en la comunidad. Y en este caso, Carrillo era hacía mucho hincapié en lo siguiente. El sistema de salud es muy importante, y cuando uno está enfermo tiene que tener un sistema de salud robusto, pero en el debate doctrinario, así como hay debate doctrinario en economía, que hemos aprendido las distintas doctrinas, creo que en salud también tenemos que dar un debate doctrinario, y tenemos que, a la hora de pensar en salud, poner el sistema de salud como un elemento accesorio, y el elemento principal ponerlo en el seno de la comunidad, en los factores indirectos de la salud que llamaba Carrillo, que es un saber intuitivo. A veces de tanta razón nos mareamos. Intuitivamente uno sabe qué necesita para tener salud, que es una buena vivienda, un seno familiar armonioso, un buen trabajo, un ambiente que no sea tóxico. Con eso evitamos enfermarnos. Y bueno, si tenemos la desgracia de enfermarnos, necesitamos un sistema de salud bien organizado y robusto para que nos puedan atender de la mejor manera. En este caso... En el caso que te enferme. En el caso que te enfermes. Con lo que vos estás describiendo va a haber pocos enfermos. Totalmente. Bueno, Carrillo decía que el objetivo de la medicina era que lleguemos todos a la muerte de los justos, que era la muerte natural. Ahí una diferencia con otras doctrinas es que para nosotros la muerte no es una derrota, sino que uno puede llegar a la muerte en salud, en un estado de salud, y no necesariamente luchar contra la muerte. Sí luchamos contra las muertes injustas y las muertes prematuras antes de tiempo. Tomás y yo, que soy paciente en el tema de la salud, te escuché recién y quiero hacerte una pregunta porque no me queda del todo claro. Yo tengo muchos años vividos y me acuerdo enferma con enfermedades serias de chiquita, y me acuerdo de mis médicos. Estaba Carrillo en aquella época, era ministro. Vos dijiste intuición. ¿El amor es intuición? Porque yo recuerdo un médico que yo lo veía entrar y me quería. ¿Y sabés lo que decía? Señora, a mi mamá, no se aflija. Un niño cuando está enfermo está hundido en la cama. No está grave. A ver qué hacemos. Ese médico era Garrahan, que me salvó de un reuma infeccioso infantil, sin antibióticos. Y yo la idea que tengo es que la base del sistema de salud es el amor. Por eso inclusive digo, no le tengan miedo a la inteligencia artificial que no sabe amar. ¿El del hospital? Claro. Juan Garrahan. Claro. ¿Te llegó a atender a vos? Pero imagínate, te dejó bien, mi padre mi familia era clase media sencilla y pagaba ese doctor. Lo pagaba. En Acá casos tenés, de seriedad. Acá tenés un médico de familia, el médico generalista, es el Hablemos médico de familia, de eso. el viejo médico de familia, el médico que sabía todo lo que pasaba en la Hablemos familia. de eso. Que atendía desde el A mi abuelo esposa, a mi esposa la atendió Garrahan. Sí, ahora cada vez que pase frente ahí por él la voy a parar y le voy a decir gracias. Claro, le tengo que dar la gracia, mira cómo la salvó. Remedios que son los que lo curan, porque según tengo entendido,
este tema de la garganta, bueno, no había el hisopado. Yo soy especialista en eso, la fiebre reumática. Así que Mira tengo. vos. Bueno. Sí. Entonces, claro, empieza por un estreptococo. El estreptococo beta hemolítico del grupo A, el Lancefield, que fue uno que. Como sabe el doctor. Empezó con una angina. Y hasta que no apareció la penicilina, no se resolvía ese tema. No voy a contar en qué año nací, eso sí que no, pero vamos. No, pero vos no naciste, la penicilina ya se había creado. Estoy absolutamente seguro, Más o menos me parece. Démosle para adelante. Pero hay otras medicaciones, porque después que pasa ese periodo, hay otros tipos de tratamiento que acompañan. Me daban aspirina. Muy bien. Que dejó sus consecuencias, y después empezó a haber sulfatos. No, qué corticoide. Cuando el periodo agudo de la enfermedad ataca las articulaciones, ahí se daba como medida corticoide. Sulfamida. Y sulfamida, claro. La sulfamida, que reemplazaban a la penicilina, porque los alérgicos a la penicilina le daban la sulfa o la eritromicina. Y por sobre todo era amor. Yo lo recuerdo en la puerta de mi cuarto diciéndole a mi madre: señora, la vida de su hija depende de usted, ni un pie en el suelo. ¿Sería cierto o no? Era como él curaba, pero él iba. No era el profesor que iba. Claro. Y me miraba con cariño. ¿Qué hacemos ahora, muchachos? ¿Qué hacemos? Es así. Bueno, se perdió eso. Bueno, en ese sentido... ¿Hay materia amor en la facultad? No, eso es propio. ¿Ahora qué? No, en ese sentido, si bien los justicialistas nos anclamos en la doctrina, también somos estudiosos de otros pensadores. Hay un pensador brasileño que dice: cada médico tiene una caja de herramientas que le llama tecnologías. Y le dice: tecnologías duras son los aparatos, tecnologías leves duras son los saberes sistematizados, y tecnologías leves son las relaciones interpersonales y el sentirse acogido por el médico. Él dice: el sistema actual está orientado a las tecnologías duras y leves duras, y borra totalmente las tecnologías leves, que es esta dimensión del cuidado, del amor, que eso es algo que nosotros venimos a proponer en el plan de salud, hacer una intensiva capacitación en la dimensión del cuidado, o en las tecnologías leves, si se quiere, Perón decía que los hospitales son como unos santuarios del sufrimiento humano, y bueno, y como tal uno se tiene que comportar ahí para que en los hospitales haya un respeto a la enfermedad sagrado, y uno se sienta, por sobre todas las cosas, cuidado en las 4 dimensiones que tiene el ser humano, que también hago una pequeña digresión. Carrillo, el día que asume la Secretaría de Salud con rango de ministerio, dice: yo vengo a tecnificar la doctrina de General Perón, que abarca todos los ámbitos de la vida social. Vengo a aplicarla en un sector del saber. Y Perón dice: si la filosofía olvida los clásicos, se transforma en un engaño. Y en ese sentido dice: el ser humano es una armonía entre espíritu, materia, individuo y comunidad, y la categoría fundamental del ser humano es la armonía. Entonces, desde esa cosmovisión nosotros entendemos la salud como la armonía de esas 4 dimensiones, y los hospitales el sistema de salud en general, y los médicos tenemos que recuperar esa filosofía, y el amor, si uno considera a la otra persona con espíritu, el amor es una consecuencia natural. Imagínate que inclusive pienso a veces: ¿cómo llegó a mi casa un profesor? Con el médico de barrio. Claro. Lo trajo el médico de barrio que me atendía, que sabía y que además tenía contacto con sus maestros. Obvio. Totalmente. Anda a ver hoy a los maestros, me parece, no sé, cuéntenlo ustedes. Bueno. Pero me parece que debe ser complejo, Moreno. Pero precisamente porque es complejo, es que el peronismo está planteando su buen gobierno a futuro. Si fuera fácil, seguramente estarían otros. La dimensión de la salud, en su acepción amplia, que implica que la persona tenga salud,
no que no tenga, Claro. que tenga salud, Sí. que no se enferme, hace a la comunidad y hace a que el contexto, que en este caso le toca a la economía, a la producción, generar el espacio del buen vivir. Me gustó mucho el concepto de muerte justa, dijiste, muerte. La muerte de los justos. La muerte de los justos. Eso es lo que debe buscar el peronismo. Porque ahora está saliendo esa historia de la eutanasia. Es bravo eso. Esa no es la muerte de los justos. Eso es porque ya no podés, no querés ser un estorbo, porque ya sobrás, porque no está bien. Porque negás incluso el último don, que es el don de la muerte, donde quizá empiece todo, no que termina. La muerte de los justos es un concepto extraordinario, que los compañeros lo van a valorizar enormemente. Sí, y te voy a decir algo. Fíjate vos el concepto de muerte con tristeza o el concepto de muerte con alegría. Si vos ves el Islam, para decir, cada vez que muere alguien hay alegría, porque sabe que están con Alá, digamos, ¿no? Sí, sí. Una cosa así. Con el superior. Exactamente, con algo superior. Esa trascendencia que existe, es decir, tiene que ver también con determinados conceptos ideológicos y de vida, digamos. A ver, a mí me duele, a vos te duele, a todos nosotros estamos ya impregnados de que eso, cuando perdés un ser querido, viste, es la tristeza de ya no tenerlo, ese egoísmo de tenerlo ahí, y por ahí es un alivio también de tanto sufrimiento y de tantas cosas, porque en realidad no sufre solamente el paciente, sufre su entorno, sufre su familia. Qué sé yo, a mí no me gustaba verlo a mi viejo cuando estaba sufriendo, que no podía respirar y le ponían cañitos por todos lados, y digo para decirlo en términos generales, ¿no? Y veía que cada vez que le arrancaban uno, ponía cada vez. Esas cosas duelen, pero me parece que es un tema que hay que tratar. Va a ser un gran debate, el tema de la eutanasia va a ser un gran debate, lo es hoy, muy pocos países lo permiten y lo admiten. Y está bien, está bien. Vamos a tener que darlo ese debate. Pero si nosotros fortalecemos la política del amor, digamos, del amor al prójimo, de la comunidad, de la buena comida, el buen dormir. Todo eso, si nosotros fortalecemos eso, ese debate ni siquiera se asoma. Además, disculpen, pero también jerarquizar es una facultad de la inteligencia. Y si tenemos nenes con hambre, si tenemos 1 de cada 3 argentinos mayores de 20 años, el Ministerio de Salud dice que padece o de adicciones, o de depresión, o de ansiedad. Me parece que esos son los temas que hay que debatir cuando hablamos de salud. Hay que después los temas, si se quiere, de segundo, de tercer orden, habrá tiempo para debatirlos. Son debates complejos que la comunidad se merece dar, pero en este momento que nos propongan debatir la eutanasia cuando tenemos pibes con hambre, tenemos gente con frío en la calle, hay falta de trabajo, los hospitales no tienen insumos, la gente con enfermedades graves no accede a los turnos. Me parece que nos quieran hacer discutir eso es correr el foco, y creo que lo más inteligente es directamente decir, bueno, eso más adelante lo discutiremos, ahora discutamos lo importante, sí, porque ya nos han hecho eso en esta última década, y nos corren el foco. Sí, pero todo es importante. Sí. Todo es importante. Totalmente. Es decir, lo que tenemos que tener es la voluntad política y el amor comunitario, el peronismo adentro, para decir vamos resolviendo todos los problemas. Digo, si vos no pones la decisión para solucionar todos los problemas, desde el foco más grande al foco más chico, totalmente. Es decir, todo, porque si no vas a tener carencias siempre en algún lado. Y hay que buscar la armonía general para poder resolver todos los problemas. Y esto se hace con decisión, con inteligencia y con amor, básicamente. Vos sabés que parecería ser que le estamos hablando a la salud de gestión pública, pero también le estás hablando a la salud de gestión solidaria, a las obras sociales. Totalmente.
y a la salud de gestión privada, que son las prepagas, porque toda la salud es armonizada por el Estado. Algunos podrán pagar, otros es un descuento de su salario y entonces hacen la vaquita para su propia historia, la maneja el sindicato y es perfecta. La del PAMI, que también es una obra social para los trabajadores pasivos, y la de los hospitales, que es la que vos tenés, claro. Pero ustedes se están refiriendo a todo. En el diálogo con las prepagas también entra esto. Por supuesto. Porque esto a veces te hablan con educación, por ahí se comprende mejor. No, porque hay escuelas privadas y escuelas públicas. No, muchachos, la educación es toda pública. Hay de gestión privada y hay de gestión pública. Hay una curricular que es común. Acá también había una salud común. Obviamente. Esto que estamos hablando es para los tres subsistemas. Es el subsistema de obras sociales, el público y el de las prepagas también. Y el de las prepagas entraron en una historia muy particular. Primero porque fue envejeciendo la población, obviamente. Entonces tenés un problema de ese especie de seguro de salud. Ya todos los que están sanos no financian tan fácil a los que están enfermos y los enfermos viven tanto. Pero a su vez cometieron el error de liberar las tarifas por un lado y después se dieron cuenta que el aumento no lo podían pagar, fueron para atrás, hicieron una declaración absurda de que un negocio le había declarado la guerra a sus propios clientes. Imagínate los ferreteros declarándole la guerra a los que van a comprar a la ferretería, es un absurdo. O los farmacéuticos, el ministro dijo, le declararon la guerra a la clase media, y después retrotrajeron sin juridicidad, porque habían derogado la ley de abastecimiento, pero se olvidaron de la cadena. Entonces, ellos habían negociado paritaria, habían dado aumento de sueldo, le habían dado aumento a los proveedores, le habían dado... y cuando va todo para atrás, se dieron vuelta y dijeron, no, todo esto que te dije ya no va. Y ahora hay un lío bárbaro, porque hay facturas que vencen con un importe que no te lo puedo pagar. Hicieron un desastre por no saber. Ese subsistema de las prepagas también es un subsistema válido. Vos tenés que cubrir todos los niveles que tenga que cubrir, y en realidad hay una salud que se la autogestiona en tema en términos de finanzas a la familia para sus miembros, que en algunos casos es un esfuerzo muy importante y que desean seguir teniéndola. Se sienten más cómodos, ni siquiera se sienten mejor atendidos, ni también tenés que hacer cola, también tenés que sacar turno, te pasa todo lo mismo. Pero sienten que están un poco, y bueno, es un esfuerzo. También el Estado ahí tiene que prestar atención. No son ellos y nosotros, es la salud. Y en la salud del peronismo los tres subsistemas tienen que coexistir. Exactamente, porque el Estado es el planificador y el organizador de los tres subsistemas. Por eso te digo. Entonces, como yo coincido con vos y coincidimos que la educación es pública con gestiones distintas, la salud también es pública con gestiones distintas. ¿Qué tenés que hacer? Mira, primero y principal tenés que ordenar un sistema que a vos te va a encantar, que es un sistema de costo de prestaciones. Claro. No hay costos de prestaciones. ¿Cuánto vale una consulta médica? ¿Cuánto vale un hemograma o cualquier cosa del laboratorio, o un ecocardiograma, una radiografía? Digo, estas cosas, ¿cuánto un día de internación para determinada patología? Si vos resolvés las 10 patologías más importantes, las que tienen las mayores cantidades de causas, con eso tenés casi el 85% de todas las patologías. Mirá lo que te estoy diciendo. Entonces, si vos no haces una estructura de costos, de qué vale cada patología, cada atención, cada estudio, digo, no lo puedes manejar. Entonces, ¿cómo unificás esos tres subsistemas? Con esto, con un clearing entre los sistemas y que sea para todos, porque la salud es pública con distintas gestiones. Tenés que acordar las gestiones, que gane el privado como corresponde, que dé la atención y los turnos también como corresponde para todo el mundo. Entonces no vamos a tener 4 meses de espera cuando el problema lo tenés hoy. Dentro de 4 meses no sabés si estás
o si lo puedes resolver. Entonces vos tenés que distribuir, porque la capacidad instalada, tecnológicamente hablando, es decir, está de sobra, y hay un excesivo gasto en salud. Y cuando digo gasto, lo digo porque el gasto en medicamentos es altísimo, y por eso tenés que tener una política de medicamentos también con los laboratorios privados. Con Silfa, fundamentalmente, que es la Cámara de los Laboratorios Farmacéuticos Argentinos. Después está KM, que son los laboratorios, pero ahí tenés que empezar a trabajar. Si también tenés la producción pública de medicamentos y podés asociarte con los privados para poder darle medicamento accesible como bien social a toda la población. Me parece que esto son cosas, bueno, es largo el debate. Me hiciste acordar, porque cuando la Argentina empezó a crecer, obviamente en nuestra gestión se planteó terminar Atucha. Exactamente. Atucha 2, que había quedado, pero la que había ganado la licitación era Siemens, pero la energía nuclear en Alemania se había terminado hacía rato, entonces no podían, bueno, todo un lío. Hubo que reconstruir esto, finalmente se hizo. Pero entonces tenías que salir de la situación y empezaba hasta que terminara Atucha, generadores térmicos. Y entonces, ¿cuál es el costo de un generador? Generador esto. Y ellos te dicen, mire, es $1 el mega. O sea que si es 600 megas, son 600, 1 millón después, ¿no? Sí. Como es mega, es $1, en todo caso serán 1000. Entonces vos decís, mire, son 600 millones de dólares. Son 400 megas, 400 millones de dólares, lo que genera. Y vos decís, ¿cómo es esta historia? Es 400 por millones. Qué estructura rara de costo. Vos le preguntás a Mitsubishi y te dice eso. Le preguntás a General Motors, te dice eso. A General te dice eso. Al otro te dice, la Fiat te dice lo mismo. Pues son motores, ¿no? Finalmente. Qué manera rara de hacer costo estos muchachos, ¿no? Claro, la licitación es quién te baja un poquito más, quién te baja un poquito menos, o si te hace la obra civil, o si el mantenimiento. Es como una cartelización. Ahora, no hacen costos. No, yo no sé cómo saben si ganan o pierden. Claro, después lo ven en el balance final. Lo que vos estás diciendo es, hay bastante de chantada en ese aparataje también. Porque en todo ese aparataje que a vos te meten, que está lustradito y demás, tampoco sabes muy bien el costo. Es lo que, el precio, y hay un precio internacional, y si lo querés, y si no lo querés, anda a cantarle a Gardel. Bueno, hacer costos es importante, al margen de que lo vayamos a hacer o no lo vayamos a hacer, porque el debate es interesante. Lo mismo con los medicamentos. Yo no tengo reclamo en el mundo de los medicamentos, porque te diría que rápidamente se aceptó la pauta. Viste que teníamos la pauta de masivo, selectivo, premium. Sí. Y la pauta masiva y un poco de selectivo, que es lo que, pero sobre todo la masiva, aceptaron rápidamente. Si no, no hizo falta, como nosotros lo que íbamos, el salario crecía por arriba de eso, ordenando las tasas de crecimiento, uno te da el incremento de los precios y el otro el de los salarios, vos sabías que ibas mejorando. Si no se aceptaba, se hacía costos. ¿Cómo se aceptó? Las 4 cámaras, Silfa, KM, la de genérico y la de cooperativas. Son 4 cámaras, no sé si habrá una quinta ahora, pero las 4 cámaras no hubo ningún inconveniente, y por eso los medicamentos dejaron de ser un tema en el presupuesto familiar. Viste que no se hablaba de qué caro los medicamentos, se ordenaron, y estuvimos razonablemente así funcionando muchos años. Hacer costos ordena, y lo bueno de esto, salió un industrial muy importante en la semana, que es Madanes, el dueño Madanes, sí, Quintanilla, el de Aluar. Hablando de hacer costos, yo me veía una vez por semana con Moreno, eran duras las reuniones, pero es verdad lo que dijo, ¿viste? Que dijo que usted se quiere quedar con mi compañía. Y yo le dije, me gusta ese estilo, porque es un estilo llano. Se sentó y me dijo, vengo a averiguar si usted se quiere quedar con mi compañía. Me gusta ese estilo, nos vamos a poner de acuerdo. Y empezamos, meta palo, hasta que nos pusimos. Pero esa fue la primera reunión, Palo fue. El tipo fue franco. Digo, ¿cómo voy a querer para que no tiene ningún sentido? Me gusta su estilo.
Ese me lo dijo. El otro que me dijo también algo parecido fue el dueño de La Nación, Rosayer. Me dice, ¿usted quiere...? Pero fue al revés. ¿Usted quiere cerrar La Nación? Cuando hicimos el tema en papel prensa para democratizar el uso del papel, porque si no, ¿cómo funcionaba el uso del papel? Claro, vos comprás, vos decís, no, yo soy el más consumido, tengo este precio que es 50% más barato que el diario de allá. Nosotros hicimos una ley donde la bobina de papel sacada, la tenías que ir a buscar a la planchada, o sea, puerta de fábrica. Puerta de fábrica, una bobina, que era la unidad de medida, o un camión, un equipo completo, era el mismo precio, tenía que ir a buscarla. Después la logística es tu tema. Claro. Ahí, que es lo que corresponde, ¿sí? Porque entonces vos le emparejás la cancha al pequeño... Y había una comisión asesora del secretario de Comercio para el papel de diario. Vos sabés que los 2 últimos años del gobierno de Cristina nunca se reunió esa comisión. ¿Viste? Esa ley se derogó ahora con Milei, ¿eh? Sí. Está en el decreto de las leyes que se derogan, una es esa. Era por ley, el secretario de Comercio se tenía que juntar como máximo cada 45 días con los representantes de todos los diarios del país para ver si había algún problema con el suministro de papel. Si había problema con el suministro de papel, papel prensa, la empresa. Sí, sí. Venían, ya los muchachos venían y decían, me tengo que ver cómo hablé con el secretario, y yo ya aprovechaba, se tomaban 2 o 3 días y tal, se iban rotando, venían siempre distintos, porque si qué yo, vienen de Salta, bueno, hoy te toca a vos, mañana a vos, bueno, listo. ¿Algún problema? Ningún problema. Los 2 últimos años del gobierno de Cristina, ya no se juntó esa comisión. Qué raro, ¿no? Ahí ya dejaron de enterarse si había problema o no con papel prensa. Qué raro, ¿no? Estas son las cosas que cuando nosotros empezamos a hablar de la verdad histórica, si algo tiene de virtuoso este momento político, que se empieza a hablar de la verdad, porque mi ley es legal, ganó cumpliendo la ley. Mi ley es legítimo, tiene los votos, pero no tiene la verdad. Se vuelve a hablar de la verdad. Y ahora, de a poquito, empezamos a recuperar la verdad histórica de este siglo. Digamos, el rol de Duhalde, el rol de Kirchner, primer gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina, los ministros que pasaron, que pasó, los secretarios de Comercio que pasaron, los ministros de Salud que pasaron. Obviamente, la distancia que te dio el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto, ya pasaron 8 años, 10 años, tomás distancia ya. Pero es importante que emerja la verdad histórica para los funcionarios de todos esos gobiernos, porque ya nos estamos yendo mal, y tiene que quedar. El peronismo, en esas reuniones que hacía del boca a boca, de la tradición, se pasaba la verdad histórica. Totalmente. Y se perdió también, y en un momento hubo una ruptura y se cambiaron esas verdades históricas. Y eso es un problema. Lo hicimos con la salud, pero lo tenemos que hacer con el ambiente. No hablamos de ambiente, y es salud y ambiente. Vas a tener que venir el miércoles, vas a tener que venir el viernes que viene, cuando pasemos este programa. Me parece que nos quedó ambiente. Redondeamos salud. ¿Podés? Sí. La semana que viene, el viernes que viene, vamos a redondear salud, pero tocamos básicamente ambiente. Sí. Porque es salud y ambiente. Y los órganos de control. Obviamente. Los órganos de control. Vos sabés que yo digo, siempre lo digo en chiste, es un chiste. Para los órganos de control, los radicales. No lo vas a poner a trabajar, ¿no? A los radicales. No, pero para los órganos de control, los radicales, los amigos radicales. Lo hablamos el viernes que viene. Gracias, gracias Tomás, gracias Andata, gracias Marta por volver. Gracias. Gracias a ustedes por ser médicos que aman. Nos vemos el viernes que viene, amigos. Acá estamos, esclareciendo el buen gobierno. Qué buen gobierno, y el buen gobierno peronista.